Docentes, somos el grupo número 1. Esta semana vamos a presentar el adelanto de la semana 10. En esta semana vamos a ver la asignatura de innovación, investigación y evaluación de proyectos. Los temas que vamos a tratar tenemos la presentación del informe, propuesta de proyectos innovadores educativos, innovación y TICs, cómo puedo actuar, metodología para la innovación. Tema 5, generalidades y redacción del informe. Vamos ahorita con lo que tiene que ver con el subtema, con el compendio 1. El tema es la presentación del informe, subtema 1, índices general o sistemático. En el informe, a pesar de su corto, debe contar los principales apartados del cuerpo y los anexos, con numeración y página. Se puede concluir un índice de tabla y otras ilustraciones. El índice es una lista ordenada de capítulos, artículos, materias, etc. Como podemos observar, tenemos lo que son el listado de tabla, el índice de figura. En el índice de tabla o listado de tablas se incluyen todas las tablas de contenido en el cuerpo de trabajo. Y lo que tiene que ver con el índice de figuras, se incluyen todas las figuras contenidas en el cuerpo de trabajo. A continuación, mi compañero. Compendio 1, subtema número 2, la bibliografía y las notas. Para ello, primeramente tenemos que saber qué es lo que es una cita. Según el diccionario de la Real Academia, en su segunda sección, citar es definido como referir, anotar o mencionar los autores, textos o lugares que se alegan o discuten en lo que se dice o se escribe. ¿Qué son las referencias? Son un listado de materiales que pueden ser escritos, como libros o páginas web, y también audiovisuales como podcasts y videos de YouTube, por ejemplo, que soportan directamente un artículo. Una bibliografía en normas APA funciona como antecedentes de la lectura del autor o como recomendaciones de lecturas adicionales al lector y puede incluir notas descriptivas. La bibliografía con notas descriptivas es un tipo de lista de referencias que van seguidas de breves descripciones o anotaciones del trabajo en cuestión. A continuación, mi compañera. Subtema 3, los anexos. Según González, las evidencias fotográficas, certificados, cintas de video deben ser incluidos como anexos si están presentes en el trabajo. Estos anexos pueden contener material que por su extensión o especificidad no es adecuado para el cuerpo principal del informe, como tablas largas, información técnica detallada o listados de programas de ordenador. Los anexos se enumeran con letras o números romanos y las tablas o figuras dentro de ellos siguen esa misma numeración. Robles sugiere que los anexos son opcionales y deben añadirse solo si pueden mejorar la investigación o el trabajo en sí, ubicándolos al final del documento antes de la bibliografía. Los tipos de anexos, según Robles, son fotografías, ilustraciones y documentos, mapas, tablas, glosarios. A continuación, mi compañero. Dentro del subtema 4 tenemos la revisión final, que esta en sí consta sobre la escritura de un informe. Nosotros sabemos que es una parte crucial para cualquier proyecto de minería de datos, porque nos sirve para comunicar los resultados a las partes interesadas y resumir los hallazgos que son clave. Además de eso, es importante adaptar el informe a la audiencia específica a cual se va a dirigir. Dentro de la lista de tareas tenemos realizar entrevistas breves con las personas involucradas en este proyecto, también obtener impresiones generales y conocimientos adquiridos, además identificar las partes del proyecto que funcionan bien y las que tuvieron dificultades. También se recopila información que podría haber evitado confusiones. También se realizan entrevistas a las personas afectadas por los resultados del proyecto y se realiza una evaluación a ver si el proyecto fue fructífero y logró los objetivos que se esperaban. Y finalmente, resumir los resultados de las entrevistas junto con sus propias impresiones en un informe final. A continuación, mi compañera. Dentro del compendio, en el subtema número 1, el compendio 2, tenemos lo que son las fases y momentos para desarrollar una innovación educativa. La primera fase de la innovación implica comprender el proceso y analizar los datos disponibles sobre la situación actual. Esto va a implicar lo que es centrarse en las fortalezas y debilidades de la situación. El análisis de datos proporciona una nueva visión de la situación y una redefinición de los problemas que conducen a la innovación. La visualización de la situación permite una comprensión más profunda del problema y la solución que luego se utiliza para definir las estrategias.
La evaluación es esencial para el proceso continuo de innovación, ya que permite monitorear indicadores para rastrear tendencias y determinar si evolucionan en el sentido deseado. A continuación, mi compañero. Gracias, compañera. Dentro del subtema 2 tenemos lo que es la ruta metodológica en la formulación de un proyecto de innovación educativa. Según Arturo 2013, la innovación educativa se concreta en los siguientes momentos: determinación de agente innovador, elección de la preocupación temática, construcción del problema generador en la innovación, construcción de la innovación y solución. Las preocupaciones temáticas pueden ser clasificadas de las siguientes maneras. Por su origen está la teórica y la empírica, por su nivel de concreción general y específica, y por el respaldo implícito de supuestos que guían la indagación empírica a desarrollar, tenemos la generadora de supuestos y la contrastadora de supuestos. A continuación, mi compañera. Gracias, compañera Leslie. El subtema 3, esquema para la formulación de proyectos innovadores. Este esquema consta de 11 puntos. 1. Datos generales del proyecto. 2. Descripción general del proyecto. 3. Identificación del problema. 4. Justificación del proyecto. 5. Beneficiarios del proyecto. 6. Objetivos y resultados del proyecto. 7. Actividades, metas, cronograma y responsabilidad del proyecto. 8. Presupuesto y cronograma del gasto del proyecto. 9. Evaluación y monitoreo del proyecto. 10. Sostenibilidad del proyecto. 11. Rendición de cuentas del proyecto. A continuación, mi compañera. Gracias, compañera. Tercer compendio, innovación de TICs. En el subtema número 1 del tercer compendio hablaremos sobre el aprendizaje basado en problemas. El aprendizaje basado en problemas es conocido como ABP. Es una metodología educativa innovadora que se centra en enfrentar a los estudiantes con problemas reales y complejos. Esta metodología es fundamental para desarrollar habilidades críticas que son esenciales en el mundo laboral y para la capacidad de adaptarse a nuevas situaciones. A continuación, mi compañera. Tema 2, modelos pedagógicos para innovar en educación. Según Real Influencer, existen varios modelos pedagógicos para innovar en educación, que son el aula invertida, modifica la dinámica tradicional de clase, fomentando el aprendizaje activo y personalizado. El aprendizaje basado en proyectos aborda problemas reales a través de proyectos, desarrollando habilidades de investigación y pensamiento crítico. Aprendizaje cooperativo, trabajo en grupos pequeños hacia metas comunes, mejorando habilidades sociales y promoviendo el trabajo en equipo. Gamificación, integra elementos de juegos en la educación para aumentar la motivación. Aprendizaje basado en problemas, resuelve problemas del mundo real para fomentar el aprendizaje autodirigido. Aprendizaje basado en competencia, desarrolla habilidades específicas para preparar a los estudiantes para el mundo laboral. Aprendizaje basado en pensamiento, enseña a trabajar con la información recibida, promoviendo habilidades de pensamiento crítico y convirtiendo información en conocimiento. A continuación, mi compañera. Como subtema 3 tenemos Full Thread Classroom. Aguilera 2017 destaca que las TIC como herramientas para el aprendizaje formal e informal en entornos flexibles gracias a la web. Berenguer define la invertida como un método que permite más activo de estudiantes en su aprendizaje. Algunos beneficios del método tenemos como los beneficios para estudiantes con diversidad funcional, apoya el aprendizaje de herramientas para trabajar diferentes áreas del lenguaje y desarrollar habilidades sociales. Como beneficio para estudiantes más capaces tenemos el aprendizaje a su ritmo. Esto permite la personalización superior del aprendizaje. Inconvenientes. Las desventajas del método de la clase invertida tenemos como preferir el método tradicional y ser reacios a abandonar su zona de confort. En el apoyo de las TIC en la metodología tenemos como las TIC pueden expandir el aula de clase y ofrecer herramientas para la construcción del conocimiento. Es necesario evaluar
evaluar las estrategias multimedias y implementadas para validar su efectividad. A continuación, mi compañero. Tema 4, gamificación, uso de software. ¿Qué es la gamificación? La gamificación utiliza elementos de juego en contextos no lúdicos para motivar a los usuarios. También se basa en los principios como la motivación, la recompensa y el progreso. Su objetivo es influir en el comportamiento de los participantes para lograr un objetivo específico. Dentro de los beneficios de la gamificación tenemos el aumento de la motivación y el engagement, la mejora del aprendizaje y la retención de conocimientos, fomenta la colaboración y el trabajo en equipo y también incentiva la consecución de objetivos. Dentro de los elementos claves de la gamificación tenemos los siguientes. Los puntos, el sistema de recompensas que motiva a los usuarios a realizar acciones, las insignias, que son los reconocimientos simbólicos que premian logros específicos, la tabla de clasificación, que sirve para la comparación del rendimiento entre usuarios para fomentar la competencia sana, y las misiones y desafíos, que en él están inmersos los objetivos específicos que guían el proceso el progreso del usuario. A continuación, mi compañero. Continuamos con el compendio 4 con el tema ¿Cómo puedo actuar? Metodologías para la innovación. Subtema 1. ¿Por qué innovar en educación? La innovación en educación debe centrarse en el objetivo final del aprendizaje de los estudiantes, no solo en la metodología de la enseñanza. Es crucial identificar el resultado deseado y diseñar el sistema educativo más eficaz para lograr este objetivo. La innovación debe estar guiada por los siguientes criterios. El primer criterio, el sujeto del aprendizaje. La teoría de las inteligencias múltiples de Gardner revolucionó la comprensión de la inteligencia humana, proveniendo del que la inteligencia es un conjunto de habilidades diversas e independientes. Como segundo criterio está la profundización del aprendizaje, el cual nos dice que el sistema educativo tradicional basado en la transmisión oral de conocimientos a estudiantes pasivos, considerándolo como el método menos efectivo para el aprendizaje. Tenemos el tercer criterio, que es el objetivo de aprendizaje. La rápida evolución del conocimiento en diversas áreas requiere que los educadores se mantengan actualizados e incorporen nuevos contenidos a sus programas de enseñanza. Como cuarto y último criterio, el uso del tiempo. Es necesario que los educadores asuman la responsabilidad de crear ambientes de aprendizaje dinámicos y motivadores, donde los estudiantes se sientan comprometidos con su propio aprendizaje y comprendan la importancia del tiempo que dedican a la educación. A continuación, mi compañera. Muchas gracias. Subtema 2, la innovación educativa para la mejora escolar. Existen 10 puntos claves a los que deberíamos conducir la innovación educativa para la mejora escolar, lo que es la innovar para lograr a los alumnos más involucrados en su propio proceso de aprendizaje, innovar para preparar otro modo a nuestros docentes, innovar para poder conseguir docentes con alta empatía y que trabajen en equipo, innovar para incorporar nuevos tipos de lectoescritura, innovar para que las aulas sean 24/7, ya que hay docentes que tienen su propia página web o blog. También tenemos innovar para manejar distinto del espacio y el tiempo de enseñanza, innovar para incorporar la tecnología en el aula, innovar para crear las nuevas formas a docentes, innovar para abrir la escuela. La escuela al futuro no es una escuela que un lugar debería, ¿qué lugar debería tener entonces? Necesitamos un lugar en donde los alumnos tengan vivencias, experiencias de verdad. Para innovar el sistema educativo también tenemos que debemos superar algunos obstáculos difíciles y hacer que la escuela, una organización de un aprendizaje y un lugar de estancarse. Muchas gracias. A continuación, mi compañera. En el subtema número 3 nos habla sobre la innovación y los estándares de calidad en la educación. El compendio Metodologías para la Innovación se centra también en mejorar la calidad educativa a través de la innovación. Este es un proceso crucial para ajustar las enseñanzas a las necesidades actuales, ya que las ideas y las creencias de los docentes son esenciales para modificar las prácticas en el aula. El objetivo principal es comprender cómo se produce la innovación educativa, definiendo la sociedad deseada por una educación de calidad. La innovación en educación tiene como objetivo mejorar la transmisión de conocimientos y las habilidades prácticas. Todo esto con el fin de alcanzar objetivos específicos y seleccionar métodos adecuados. A continuación, mi compañero.
En el compendio 5 tenemos el tema de generalidades y redacción del informe. Las generalidades nos indican que dicho informe debe contener puntos importantes, como por ejemplo los principales datos donde se va a llevar a cabo el proyecto, los nombres de los agentes innovadores responsables y también las fechas de ejecución. Posteriormente tenemos en la siguiente diapositiva algunos requisitos para la presentación de las innovaciones del Ministerio de Educación de Ecuador, como por ejemplo son: la ejecución y resultados del proyecto se tuvieron que realizar en cualquiera de los últimos 4 años. La innovación podrá ser realizada de forma individual, grupal en este caso. El número máximo de participantes será de 5 docentes. La innovación pedagógica debe ubicarse en uno de los ejes temáticos propuestos. El informe contará con la certificación tanto del director como del rector de la institución. En la alternativa grupal se presenta un solo informe que corresponde a los 5 docentes, en el cual se explica la responsabilidad de cada uno de los distintos grados. El informe de la innovación incluirá los resultados parciales y totales sobre cuya base, en la cual se formularán las conclusiones y las recomendaciones. Luego, en la siguiente diapositiva, tenemos los agentes innovadores responsables tanto de la institución educativa y de los datos relevantes del proyecto educativo. Por ejemplo, de la institución educativa, esto se lleva nombre, código AMI, provincia, cantón, distritos y circuitos. Y de la innovación del título lleva el tipo de innovación, el eje temático, el ámbito del estudio, la fecha de inicio del proyecto y la fecha de finalización del proyecto. A continuación, mi compañera. Dentro del subtema número 2 nos habla sobre la introducción, que el documento habla sobre la introducción, que es un informe que debe ser claro y simple. Todo esto nos debe permitir a los lectores comprender lo que se encontrará en el trabajo o en el informe proporcionado. La introducción debe ser máximo de 2 cuartillas y dependiendo del tipo de informe para poder resumirle al lector y este debe ser interesante e informar sobre el trabajo realizado. Este documento se debe enfocar en abordar el tema y los objetivos del trabajo, también la justificación y la metodología de la investigación. Finalmente, se enfoca en exponer el alcance y limitaciones del tema de investigación. A continuación, mi compañera. Subtema 3. El prólogo o presentación. Raffiño en 2020 afirma que la palabra prólogo proviene del término griego prólogo, el que habla antes, conformado por las voces pro, antes, o a favor de, y logos, palabra, discurso. Entre las características del prólogo tenemos que estas siempre están al inicio de una obra o de un texto, poseen un autor determinado, son textos libres y son informativos o expositivos. Los tipos de prólogos son los analíticos, literarios, autorales y editoriales. En la siguiente diapositiva podemos observar que la función del prólogo es darle a la obra la información extra. El propósito del prólogo se trata de un texto aclaratorio de lectura opcional y que puede leerse por separado de la obra. Entre la estructura del prólogo tenemos la introducción, el desarrollo y el cierre. Entre las conclusiones, que es el subtema número 4, podemos observar que en un informe académico la conclusión debe presentar lo siguiente: síntesis del texto, reflexiones, comentarios y respuestas a la introducción.